Fue el tapadito en el triunfo de Liga e ESPN lo resaltó. Jesús Pretel apareció en Machala como esas presencias que no hacen ruido al entrar, pero terminan marcando el pulso de toda la escena. El mediocampo de Liga de Quito encontró en el peruano un punto de equilibrio para resistir la presión de Orense, un rival que empujó con la necesidad del local. En la primera fecha de la Liga EQBet 2026, el debut del volante tuvo el peso de lo simbólico y de lo concreto. La historia reciente del Estadio 9 de Mayo pesaba como una sombra sobre el paso de los albos, porque Liga no ganaba allí desde agosto de 2020. Aquella noche, dirigida por Pablo Repeto, había dejado una marca que el tiempo convirtió en una barrera mental. Entre 2021 y 2025, la visita apenas había rescatado un punto en Machala. Por eso, cada intervención de Pretel tuvo el valor de una ruptura con esa cadena de tropiezos. Thiago Núñez lo pidió para esta temporada y le dio confianza desde el primer día de trabajo. Pretel llegó desde Sporting Cristal con la intención de ganarse un lugar en un mediocampo que reclamaba orden. La apuesta del técnico se reflejó en la alineación inicial, porque el peruano fue titular en un duelo que no admitía distracciones. La respuesta estuvo en su lectura de espacios y en la forma de cerrar líneas cuando Orense buscó progresar. ESPN no tardó en posar la lupa sobre el estreno internacional de Pretel, subrayando que su carrera había transcurrido íntegramente en el fútbol peruano. El medio destacó la sensación grata que dejó su actuación con la camiseta de Liga, especialmente por el equilibrio que aportó en el mediocampo. La valoración apuntó al rol que cumplió dentro de la estructura del equipo. Pretel se mantuvo en el campo hasta el minuto 75, cuando fue reemplazado por Kevin Minda. La noche se abrió temprano para los albos con el gol de Janer Corozo a los 19 minutos. Esa ventaja permitió que Pretel manejara con mayor templanza los tiempos del partido. El mediocampo se ordenó alrededor de su criterio para distribuir y para cerrar espacios. Orense intentó reaccionar, pero se encontró con una zona central más firme de lo habitual. La segunda estocada llegó a los 38 minutos, cuando Alejandro Tobar culminó un contragolpe que dejó sin reacción al local. En esa jugada, Pretel había iniciado la secuencia con una recuperación que pasó inadvertida para muchos. El 2-0 acomodó el guión del partido para Liga. El peruano siguió siendo un sostén en la zona media, sin estridencias. El descuento de Reni Jaramillo le puso dramatismo al cierre del encuentro. Orense encontró un gol que encendió las tribunas y apuró el pulso del juego. En ese tramo, Pretel sostuvo la posición y priorizó el orden sobre el lucimiento. La respuesta de Liga fue resistir con inteligencia en un terreno que no suele regalar indulgencias. Con el pitazo final, Liga de Quito rompió una racha que se había vuelto incómoda en Machala. Ganar en el Estadio 9 de Mayo después de varios años tuvo un peso simbólico que se sintió en el vestuario. Pretel fue parte de esa conquista silenciosa, sin gestos grandilocuentes. La victoria no solo sumó 3 puntos, también alivió una carga histórica. El recuerdo de aquella última victoria en 2020 volvió a circular entre los hinchas albos. En aquel entonces, los goles de Adolfo Muñoz y Moisés Corozo habían sellado un 2-1 que parecía irrepetible. Justin Alan había descontado para el cuadro bananero, que recién ascendía. Desde entonces, el camino en Machala se volvió cuesta arriba para Liga. Entre 2021 y 2025, los números habían sido un recordatorio constante de la dificultad. Un solo punto en 5 temporadas reflejaba una visita que se había vuelto espesa. En ese contexto, el debut de Pretel tomó otro valor, porque ayudó a romper la inercia. No fue un héroe de portada, pero sí una pieza que sostuvo el andamiaje. Para el cuerpo técnico de Thiago Núñez, el rendimiento del peruano dejó señales de que la apuesta tenía sustento. Pretel mostró que puede ser una pieza de equilibrio en una temporada larga. La Liga EQBet recién empieza y el margen de crecimiento es amplio. El reto ahora será sostener ese nivel cuando las exigencias se multipliquen. El siguiente desafío para Liga será en casa, cuando reciba a Macará el domingo 1 de marzo al mediodía, hora peruana. Allí, Pretel tendrá la oportunidad de ratificar que lo de Machala no fue un episodio aislado. La continuidad suele ser la prueba más dura para los fichajes que arrancan con buen pie. El mediocampo albó volverá a mirarlo como un termómetro de orden. Para Pretel, este estreno internacional marca un punto de quiebre en su carrera. Después de transitar toda su trayectoria en el fútbol peruano, el salto al exterior trae consigo nuevas exigencias. La adaptación no siempre es inmediata, pero el primer paso fue firme. Machala fue un examen incómodo, y el volante lo resolvió con sobriedad. La prensa ecuatoriana habló de sensaciones gratas en torno a su debut. No se trató de elogios desmedidos, sino de una valoración del rol que cumplió en el engranaje del equipo.
Pretel se movió con criterio en un mediocampo que necesitaba equilibrio. Esa lectura fue la que resaltó ESPN al poner su nombre en la conversación. El impacto de su actuación no se mide solo en recuperaciones, sino en la manera en que ayudó a que Liga no se partiera en dos. Cuando Orense apretó, el peruano cerró líneas y ofreció salida clara. Esa doble función es la que Thiago Núñez busca en su mediocampo. En el fútbol de hoy, sostener el orden es una forma de competir. La temporada recién abre su telón y el margen de exigencia irá en aumento. Pretel tendrá que convivir con la presión de afianzarse en un club que apunta al título. Liga quiere desplazar a Independiente del Valle, actual campeón del fútbol ecuatoriano. En ese camino, cada punto sumado fuera de casa pesa el doble. Machala dejó la sensación de que el equipo albó encontró una pieza para sostener el equilibrio. Pretel no fue el foco de las cámaras, pero sí un respaldo para los que resolvieron en el área rival. En noches así, los tapaditos suelen ser los que sostienen la estructura. El peruano se ganó ese rótulo con un estreno sobrio. El vestuario valoró el triunfo por lo que significa en la tabla y por lo que implica en lo anímico. Romper una racha adversa libera tensiones que se acumulan con los años. Pretel fue parte de ese desahogo colectivo. No levantó los brazos al final, pero su tarea quedó escrita en el desarrollo del juego. Y ESPN puso el foco en ese detalle que suele pasar de largo. El medio subrayó que el peruano dio equilibrio en el mediocampo en su estreno con Liga de Quito. Ese reconocimiento no llega por casualidad, sino por lectura del juego. Pretel apareció en el radar por hacer lo que el partido pedía en cada tramo. El cambio por Kevin Minda en el minuto 75 fue una señal de gestión de cargas. Pretel ya había dejado su aporte en el tramo más exigente del duelo. Salió con la sensación del deber cumplido. El relevo permitió que Liga refrescara la zona media para sostener el resultado. El 2-1 final no refleja todo el peso que tuvo el desarrollo del encuentro. Orense apretó, buscó, y encontró un gol que apuró los latidos. En ese cierre, Pretel ya no estaba en el campo, pero su huella había ordenado el partido hasta ese punto. El resto fue resistencia colectiva. La Liga Ecubet recién empieza y el calendario promete exigencias que pondrán a prueba al plantel albó. Pretel tendrá que sostener la regularidad para consolidarse. El debut dejó una vara que ahora se convierte en referencia. En el fútbol profesional, el primer impacto solo se valida con continuidad. El camino hacia el título es largo y cada visita incómoda es un examen distinto. Machala fue el primero, y Liga salió airoso después de años de frustraciones. Pretel fue uno de los nombres que ayudó a explicar ese quiebre. No fue el más ruidoso, pero sí uno de los más necesarios. Para el peruano, este estreno es apenas el comienzo de una etapa que lo desafía a crecer. La adaptación al ritmo, al roce y a la lectura del fútbol ecuatoriano recién empieza. El respaldo de Thiago Núñez y el guiño de ESPN son señales que alientan. Lo que sigue dependerá de su constancia. El fútbol suele contar sus historias con goles, pero también con los silencios que sostienen los triunfos. En Machala, el tapadito tuvo nombre y apellido. Jesús Pretel escribió su primera página con Liga de Quito sin hacer ruido, pero con la firmeza de quien entiende que el protagonismo también se ejerce desde la sombra.